Los juegos de mesa han sido durante muchos años el entretenimiento de chicos y grandes. Han pasado por varias generaciones y a la fecha siguen siendo los preferidos en reuniones familiares. Los hay de todo tipo y para todos los gustos, desde los más divertidos, los más estratégicos, los más absurdos o los más oscuros. El juego de mesa del que hoy hablaremos ha ganado gran popularidad en los últimos años. Años que han sido bastante extraños. Si bien este juego de mesa se creó en el año de 1982, hoy por hoy se considera por muchos un juego que advierte sobre el futuro de la humanidad. Un futuro para nada agradable. El nombre del juego es Illuminati, un juego de cartas creado por el estadounidense Steve Jackson, mismo que en su momento ganó el premio Origins como mejor juego de mesa de, escucha bien, y recalco, entre comillas, ciencia ficción. El juego consiste en que cada jugador es uno de los grandes grupos de conspiración del mundo, como por ejemplo, los Illuminati, la Sociedad de la Discordia, los Gnomos de Zurich, etc. Para ganar en este juego, cada jugador deberá ir agregando a su red o a su mazo las cartas más poderosas para así alcanzar la victoria. Victoria que es diferente para cada jugador o para cada grupo. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, este juego pareciera guardar un secreto muy inquietante. Tanto así que, en el año de 1990, es decir, 8 años después de su creación, nada más ni nada menos que el mismísimo servicio secreto allanó las oficinas de Steve Jackson, confiscaron discos duros y varios documentos relativos a este juego de mesa, actividades que muchos creen fueron para silenciar la creación de Steve Jackson. Si bien el juego tiene varias versiones, la más polémica fue la edición de 1995, versión en la cual se cree que este juego profetizó varios eventos que se convirtieron en realidad. Echemos un vistazo a estas cartas. Si observamos la carta, se puede apreciar la imagen de un par de edificios bajo el ataque de bombas terroristas, cuyo encabezado así lo cita. Si observas con detenimiento, este evento tiene un gran parecido con el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, evento que marcó un parteaguas en la historia de Estados Unidos. Es sin duda el ataque a las Torres Gemelas. Otra carta del mazo refleja un ataque sobre el Pentágono, hecho que fue verídico y que tuvo lugar el 11 de septiembre del año 2001. Veamos ahora un evento más reciente. En esta carta se habla de un líder carismático, personaje rubio dirigiéndose a una multitud de seguidores, personaje que se cree es Donald Trump, al desempeñarse en la presidencia de Estados Unidos en el año de 2017. Recordemos que este juego data del año 1982, y recalco el año porque lo que viene a continuación puede ser muy inquietante. Esta carta no requiere de gran explicación. Es clara. Para mi público no vidente, esta carta refiere el evento que paralizó el mundo en el año 2020. Veamos otra más titulada Corrección Política, cuyos personajes están siendo colgados del cuello con una soga y cada uno de ellos porta un letrero como si se tratase de grandes criminales. El de la izquierda dice lo siguiente: usé un pronombre desconsiderado. Y el segundo dice en su letrero: comí carne de animales muertos.
Estas cartas reflejan una gran similitud con los polémicos temas actuales de inclusión de género y el veganismo o vegetarianismo, movimientos que muchas veces parecieran empeorar si tienes ideas que se oponen a estas creencias. Otra más con un tema muy interesante titulada Fusión bancaria. Aquí se pueden apreciar varias divisas en forma de pez. En ese sentido, el peso devorado por la libra siendo devorada por el yuan, y este último por un pez más grande. En este último no se logra ver qué moneda es. ¿Será acaso que esta carta apuntaba a la creación de las criptomonedas? ¿O quizás de BRICS? Y si te lo estás preguntando, BRICS son las siglas para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, siendo estas una enorme asociación económica comercial, en la cual se especula que BRICS manejará una nueva moneda oficial a nivel mundial. Esto a sabiendas de que el dólar, moneda de respaldo a nivel global, actualmente está perdiendo esa posición. Hay otras cartas que muestran otros problemas que parecieran coincidir con nuestra realidad. Temas muy controversiales o polémicos que seguro te dejarán pensando. Echemos un vistazo. Por ejemplo, hay una carta que habla sobre la censura, tema que muchas personalidades en todo el mundo últimamente han recalcado. Otra carta más habla sobre la especulación de divisas, calentamiento global, terremotos y proyectores de estos. Hay otra carta titulada Elisa, misma que puede ser interpretada como una inteligencia artificial o la precursora de esta. Genios del mal para un mejor mañana. Reserva Federal. Feministas. Organizaciones internacionales del clima. Manipulación de los mercados financieros. Bombardeo en medios de comunicación. Entre muchas cartas más. Si bien este juego se discontinuó, actualmente se ha convertido en un artículo para coleccionistas, y otros tantos más quienes afirman que el juego advierte de futuras atrocidades en nuestra realidad. Lo que no indica el juego es cuándo va a pasar o en dónde. Lo curioso aquí es que muchas de las cartas se han cumplido de una u otra manera, y pareciera vaticinar una sociedad en decadencia, cada vez más cerca. Si quieres ver con detenimiento cada una de las cartas, abajo en la descripción te dejaré el enlace para que tú mismo o tú misma puedas echarles un vistazo. Coloca en los comentarios tu opinión. Recuerda que tú eres juez. Me encantará leerte. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que así sepas cuando subimos video nuevo. Mi nombre es Chris y nos vemos en el siguiente video.